Lo peor que le puede suceder a un ser humano es que sea normalizado. Entonces, en términos puntuales, la ciencia normal enseña a que la gente se comporte en términos funcionales y operativos. Es decir, que no piense, no critique, no cuestione, siga reglas, normas, obediencias. Y esa actitud de ser funcional y operativo es generalmente muy bien recompensada, porque no te estoy cuestionando, no estoy reflexionando, ni siquiera estoy haciendo interrogantes, y de manera puntual la ciencia normal, que es una expresión de la cultura normal, se impone a través de múltiples mecanismos. Lo que la gente normalmente identifica como inteligencia, Enrique es inteligente, Susana es inteligente, es inteligencia que sigue normas, pasos, preceptos, mandamientos, leyes, obediencias, y eso en el lenguaje de la computación se llama inteligencia algorítmica, es decir, solo piensa en términos de algoritmos, que son mecanismos y pasos, procedimientos y demás, de suerte que no tengo que reflexionar, no tengo que pensar, no tengo que cuestionar, no me enredo la vida, me vuelvo una persona funcional y entonces soy estándar, soy promedio. Las crisis producen zozobra, a la gente la manejan con crisis, N1, H1, calentamiento global, guerra de Siria, lo que tú quieras, eso produce desasosiego, produce pesimismo, etc. Y eso da réditos políticos muy fáciles, ¿cierto? Pero al revés, cuando mencionamos que se trata de pensar crisis, es pensar esencialmente posibilidades que no han sido avisoradas o entrevistas hasta el momento. Crisis no tiene entonces necesariamente una connotación negativa, porque hay crisis positivas, hay crisis, digamos, favorables, ¿cierto? Y entonces se trata justamente de alcanzar ventanas más amplias, horizontes mucho más amplios para, desde luego, verlas y trabajar con ellas. En el mundo de hoy, en el marco de la sociedad de la información, de la sociedad del conocimiento, el elemento verdaderamente determinante no es tener la tierra, por ejemplo, sino tener el conocimiento de la tierra. Es decir, no me interesa tener ganado, me interesa tener el conocimiento sobre el ganado. Hay, perdón por la palabra, hay brutos que tienen mucha tierra, ¿cierto? Pero son bestias, entonces, ¿qué tienen? Tienen poder, tienen plata, tienen presión, tienen miedo, tienen cosas como esas. Lo verdaderamente importante hoy es el conocimiento que hay sobre los sistemas de producción, sobre los sistemas de distribución, sobre el conocimiento de la naturaleza o de la sociedad. Y eso es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de la relación entre complejidad y conocimiento. En complejidad no se enseña, yo no puedo enseñarte nada, uno, que tú no sepas, y dos, que ya está ahí en la web, ¿cierto? El conocimiento está amplio, es decir, que yo no lo conozco, eso es problema mío, pero ya gracias a esa herramienta fabulosa que es Internet, el conocimiento está disponible, yo debería poder buscarlo, debería poderlo Antes era que el encontrar. profesor era el que sabía todo. Era el que sabía, y entonces el profesor enseñaba, ¿cierto? Entonces, nuestra época se caracteriza porque es la primera vez en la historia de la humanidad en que el hijo sabe más que el padre, el estudiante sabe más que el maestro, o el ciudadano sabe más que el gobernante. Y entonces lo que eso significa justamente es el hecho de que el factor determinante es esa capacidad de aprendizaje recíproco. Yo no enseño nada, pero aprendemos mutuamente. Toda la historia de la humanidad tradicional consistió en un fenómeno: mantener a la sociedad alejada del conocimiento. En la antigüedad y durante muchos siglos, eso estableció la distinción entre sociedades secretas, conocimiento esotérico, y las que no son sociedades secretas, conocimiento exotérico. Y entonces lo que consistió toda la historia de la humanidad era preservar el buen conocimiento de la gente, porque contaminaba ese conocimiento. Hoy, por primera vez, ¿cierto? La información no es de nadie, el conocimiento no es nada, la información está disponible para todos, el conocimiento es de todos. Y entonces eso implica un nuevo tipo de democracia. Un tipo de democracia en el que yo ya no delego una parte de mi voluntad, para decirlo con Rousseau y Locke y pensadores de la modernidad, yo no delego una parte de mi voluntad en ti,
y confío en ti para que tú tomes decisiones sobre mí, sino justamente hay un proceso horizontal, perfectamente horizontal, de aprendizaje recíproco. Hay cosas que sabemos y hay cosas que no sabemos. Pues bien, empujando un poco amablemente la idea, se trata de tratar de alcanzar, y en eso consiste la cultura, en eso consiste la educación, en eso consiste la investigación y demás, en reconocer además y fundamentalmente que hay cosas que no sabemos, ¿cierto? Y entonces una educación verdaderamente liberadora. Pasa que no nos gusta decirlo. Claro. Hay cosas que no sabemos. Efectivamente, porque además normalmente yo sería mal visto con que, no, yo no sé de eso, etcétera, ¿cierto? Entonces la idea de que hay cosas que no sabemos, se corresponde exactamente con la noción de que debemos poder ver cosas que nadie ha visto hasta el momento, ¿cómo se llama? Decir cosas que nadie ha dicho hasta el momento. Es una sola idea la que es ahí. Yo estudio medicina, yo aprendo medicina, exactamente de la misma manera que estudio y aprendo cosas como culinaria, mecánica automotriz o jardinería, es decir, haciendo cosas. Y entonces todo el proceso de formación en medicina, en inglés está más clara la expresión que en español. En español estamos acostumbrados al doctor, ¿cierto? Pero en inglés un médico es un practicante, a practitioner. En la base de la medicina sí hay ciencias. La farmacéutica, la química, etcétera, sí hay ciencias, la histología, la hematología, etcétera. Pero como tal es un ejercicio, es una práctica. Y entonces sería una práctica mecánica, ¿no? Digamos que fue durante mucho tiempo una práctica mecánica. El cuerpo humano era considerado como una máquina, una maquinita perfecta, etcétera. Y entonces no pasa nada con que la medicina sea ciencia. Tú y yo estamos hoy aquí sentados gracias a la medicina. Superamos una gripa, superamos alguna dificultad, etc. Hoy la distinción entre qué es ciencia y qué no es ciencia no es una preocupación central en el mundo de la educación o la investigación. Hay cosas que no son ciencia y sin embargo son sumamente importantes para nosotros. Un caso es justamente la medicina. Los que somos profesores y somos profesores mayores tenemos un ritmo más lento. En cambio, los jóvenes tienen un ritmo, por el uso, la familiaridad de las tecnologías, cada vez más rápido, más vertiginoso. Debe ser posible una síntesis entre ambas velocidades, porque el problema de hoy manifiestamente es el de ritmos o velocidades distintos. ¿Cierto? Y entonces yo me vuelvo viejito cuando me voy alejando de las nuevas tecnologías o yo soy joven porque soy capaz de aprender con esas nuevas tecnologías. Entonces el fenómeno apasionante es que las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías implican más y mejor información, implican más y mejor conocimiento, ¿cierto? Me permiten pensar en paralelo, en forma no lineal, establecer asociaciones y cosas por el estilo. Hay muchos críticos de internet y de las redes sociales, el celular, etc. Hay muchos, pero lo cierto es que es un fenómeno perfectamente reciente que apenas está dando sus mejores frutos.